Presenta este espacio Banco República, nuestro banco país. Seguimos en La Mira, seguimos en BTV, ahora en el espacio de educación financiera del Banco República, en el cual vamos a seguir analizando el tema de la ciberseguridad, ahora desde otra perspectiva, que es la del sistema financiero. ¿Qué tan expuestos estamos en Uruguay y qué podemos hacer para evitar caer en las estafas cibernéticas que vienen siendo un dolor de cabeza para todos, para usuarios, para el sistema financiero y para las autoridades? Le damos la bienvenida a Joaquín Pérez, que es coordinador del programa de educación financiera o de educación en ciberseguridad. Corregime, Joaquín, de la UNIT. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Vayamos primero a las generalidades. ¿Cómo estamos parados en materia de ciberseguridad en Uruguay y sobre todo en el sistema financiero y en la relación que hay entre el usuario y el sistema financiero? Nosotros, últimamente lo que hemos notado, que con el hecho, que en Uruguay se tiene una alta penetración de lo que son tecnologías, una alta digitalización, tenemos, porcentajes muy altos de penetración de Internet, de uso de servicios de banda ancha y demás, es natural que tengamos una mayor exposición y superficie de ataque para que ocurran incidentes y demás. En el caso justamente de la mayoría de la población en Uruguay está bancarizada, entonces por lo tanto eso también te ayuda a que vos tengas una superficie de ataque mayor. Entonces nosotros hemos estado de un tiempo a esta parte apoyando los esfuerzos para concientizar y tratar de apoyar a la gente para que pueda hacer un uso seguro de las plataformas tecnológicas que usan en la diaria, básicamente. Estamos expuestos de alguna manera, como vos decías, hay una mayor cantidad de gente que utiliza estos servicios, gente que no tiene en muchos casos una relación muy fluida con las tecnologías, y eso implica, bueno, estar expuestos a ataques y vulnerabilidades. Uno piensa quizás en un ataque como una cuestión más abstracta de un genio de la tecnología que está atrás pergeñando la manera de entrar a nuestro dispositivo, pero en realidad los ataques son mucho más simples y se parecen mucho a las estafas tradicionales, ¿verdad? Es que hay un punto también, que las versiones digitales del cuento del tío, siguen siendo muy redituables. La realidad es que hoy por hoy, tenés muchos ataques por diferentes plataformas de estafas, de intentos de transferencias que no son correctas, de obtención de datos por engaño, el famoso phishing también. Y todo eso justamente, lo que se da es que el usuario sea víctima de estafas a veces sin darse cuenta que lo está haciendo. Entonces, empezamos a tratar el tema muchísimo más atrás, porque hoy por hoy a nosotros nos encantaría tener lo que decimos la bala de plata, que es que nos venga a resolver todos los problemas, pero hoy por hoy no hay ningún control que conozcamos que nos deje en una situación de riesgo cero. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos empezar a tratar de implementar controles que tiendan a decir, voy a protegerme contra este riesgo de que le roben las credenciales, le pido un factor adicional, le pido justamente algún tipo de transacción inusual, algún dato, o se la bloqueo. Pero son todos controles que van atendiendo a diferentes problemáticas, no hay uno que te cubra todo. Entonces, justamente lo que nosotros estamos tratando de hacer es, más allá de controles técnicos que puedan llegar a implementarse, también colaborar con la educación de los usuarios. Hoy por hoy, inclusive, el hecho de ser cauto o de decir, bueno, esta situación me parece inusual, ya eso te puede ayudar a que vos no tengas un incidente o te puede dejar mucho mejor parado ante una situación de ese tipo. ¿Y la gente es consciente hoy de lo expuesta que está a este tipo de ataques? ¿Hay cierta conciencia o todavía? Porque han habido campañas activas y durante ya varios años de distintas instituciones financieras buscando concientizar sobre los ataques y los riesgos, pero bueno, ¿existe eso hoy ya en la preocupación de la gente y en su imaginario? Mira, hay una charla que se da muchísimo con mucha gente, que uno va y dicen, ¿a quién le va a interesar mi información si mi información no le vale nada a nadie? Nadie va a hacer nada con lo que yo tengo. Y eso en realidad no es tan así. Nosotros ya hace un tiempo una parte, en el convenio que tenemos entre UNIT y Banco República, hemos participado de distintas campañas de concientización para poder acercar la temática a la gente. Y te doy vuelta a la pregunta, ¿cuánta información hoy por hoy nosotros damos sin darnos cuenta? ¿Qué valor tienen todos esos datos? Dar, por ejemplo, una cédula, un nombre, un dato que me puedan llegar a usar para perfilarme o para hacerme una llamada y hacerse pasar por una entidad con la cual yo puedo tener alguna relación comercial. Entonces, hay
a veces un poco de descuido por el lado de las personas, o sea, digo que de repente aprovechando lo más básico del ser humano, que es la confianza, me está pidiendo el dato, lo debe necesitar. Entonces, o sea, nosotros buscamos, por un lado, cambiar un cierto paradigma o estigma que se tiene en seguridad con la gente, que se dice que la gente es el eslabón más débil, y llevarlo justamente a que sea el primer freno. Al hecho justamente, o sea, que pueda empezar a reconocer con mayor detalle, mayor exactitud este tipo de situaciones y que le sea más fácil reconocerlas. ¿Y a qué cosas tendría que estar atento ese usuario del sistema financiero? Generalmente cuando vos estás trabajando en la parte financiera y yo voy a tratar de aprovechar algún tipo de vulnerabilidad de una persona, siempre hay alguna situación de urgencia que va a requerir que yo haga una determinada acción que en otro sentido no haría. Por ejemplo, si yo vengo ahora y te pido que me des tus credenciales del banco, seguramente no me las des si es correcto. Ahora si yo vengo y te digo, dame tus credenciales del banco porque si no te voy a bloquear la cuenta, o hay una transacción extraña por un monto elevado, y si usted entra acá y me la puede rechazar o puede justamente dar algún tipo de información sobre eso, generalmente yo tengo motivación para que la persona lo haga. Entonces, si nosotros unimos al hecho de alguien que se hace pasar por una entidad, le agrega un sentido de urgencia, generalmente las barreras que tiene la persona para compartir esa información son más bajas. A veces no es tan necesario tener un ataque que sea terriblemente elaborado, sino muchas veces se debe aprovechar lo más básico, que es la confianza de la gente. Si vos, o sea, te pones a pensar más allá de lo que es el sistema financiero, inclusive en lo que es nivel general, podemos citar estadística del Foro Económico Mundial, donde dice que básicamente el 70% de la gente ve el problema de seguridad como algo que viene empeorando en el último tiempo y que inclusive el 42%, o sea, lo que ha sido la estadística de este año, entiende que los países en América Latina no están adecuadamente preparados para proteger sus infraestructuras críticas. Si nosotros pensamos, por ejemplo, a nivel de lo que son servicios críticos, como los toman en Europa, la salud, las telecomunicaciones, la banca, entendemos justamente la dificultad que hay para proteger todo este tipo de cosas. Entonces, o sea, tenemos los ataques que van a ir contra las instituciones, contra las diferentes plataformas y los ataques que van a ir contra la gente. Y todos son un problema hoy por hoy. Y los ataques contra las instituciones, hoy, ¿las instituciones están preparadas para eso? Mira, es una problemática que está en aumento y, o sea, como comentaba justamente, o sea, en el segmento anterior, tenés un tema de que muchas veces se ha tenido a tener una tendencia más reactiva en algunos casos, por el hecho, o sea, de que generalmente quien defiende tiene que ser efectivo el 100% de las veces y quien ataca tiene que ser efectivo solamente uno. Entonces, o sea, si lo llevamos a términos futbolísticos, estamos hablando que es la posición de golero. Claro. Entonces, en ese sentido, o sea, tenés que estar básicamente preparado para tapar todo lo más que puedas. En algún momento justamente puedes llegar a tener algún incidente que es después lo que nosotros nos enteramos, que hemos tenido unos cuantos en los últimos tiempos. Ahora, el hecho de que vos puedas agregar y colocar barreras va atado a lo que charlábamos hace un rato. O sea, yo puedo ir agregando barreras que me protejan contra diferentes riesgos. Ahora, que el hecho de que vos tengas a alguien que te proteja contra el 100% de lo que tenemos hoy y lo que va a venir es muy difícil. Inclusive si empezamos a sumar también el hecho de que tenemos ataques que están derivados del uso de inteligencia artificial generativa, que es una herramienta como cualquier otra, yo no la estoy demonizando. Es una herramienta que puede utilizarse para cosas muy buenas como también para darse otros usos. Agregando eso como un riesgo más, nos damos cuenta, o sea, que la superficie que nosotros tenemos para proteger es mucho más grande. Y a nivel de usuario, ¿cuál sería o cuál es el modus operandi más común o los casos, digamos, que más se están reportando bueno, porque en definitiva, en realidad no es que el estafador va a utilizar un método nuevo cada vez, sino que tiene la sellada que funciona las más de las veces o por lo menos una cantidad de casos suficientes como para vivir de eso. ¿Qué es lo que se está viendo y por lo tanto la gente tendría que tener más cuidado a la hora de enfrentarse? Correos electrónicos apócrifos es una de las cosas que más caen, el famoso phishing, por el hecho de que hoy por hoy también es muy barato generar correos electrónicos, o sea, que no sean auténticos y enviarlos a 10, 20, 30 mil casillas. Es decir, un correo que se hace pasar por la propia institución financiera que tiene el membrete de la institución, que incluso puede tener algún dato del usuario, Sí. el nombre, capaz que la cédula, capaz que alguna información que ayuda a esas pequeñas instancias de validación que te hacen seguir adelante, pero y cómo podemos, digamos, darnos cuenta que eso no es algo auténtico de la institución.
Generalmente lo que vas a tener es algún remitente que no es la propia institución, sino mira el remitente a nivel de dirección de correo electrónico, no va a ser la institución. Si miramos inclusive si tiene enlaces o botones que nos llevan a diferentes portales, seguramente no sean portales de la institución. Si bien van a tratar de copiarlo lo más que se pueda, como para que parezca auténtico, esos son las cosas que generalmente uno ya alcanza para poder mirar, pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente cuando uno recibe un correo en un dispositivo móvil, uno va y mira y dice, parece ser del banco, voy a entrar. Claro. Y no mira de repente todos esos detalles, de repente por verlo de forma rápida. Y eso justamente también es algo que los atacantes aprovechan. Nos ponen una edición larga de forma que quede cortada. Entonces hay un montón de tácticas en ese sentido para poder aprovechar mínimos detalles. Claro, que ahí el primer filtro sería, si viene algo vinculado con una cuenta bancaria, vinculado con la institución financiera o donde involucre de alguna manera movimiento de plata, no lo puedo ver en caliente, lo tengo que pensar dos veces. Y si me agarra en una situación en la que estoy complicado, bueno, lo dejo para más adelante. Eso sería lo ideal. Tenés como una regla, digamos, de estilo de los 2 segundos, de decir, bueno, yo voy a mirar y lo voy a mirar para ver si resulta algo que me hace sentido. Me ha pasado, por ejemplo, de conversar con gente que me dice, me cayó un correo de determinado banco con el cual yo no tengo negocio, no tengo cuenta, no tengo nada. Que eso de repente son los casos más fáciles de identificar. Pero el tema es si te cae un correo de un banco en el cual vos sí tenés algún tipo de producto con ellos, ahí ya la situación es distinta. Eso, por ejemplo, son uno. Después estafas, por ejemplo, a nivel de comprobantes de transferencia modificados, adulterados. A ver, ¿cómo sería ese caso? Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a publicar un determinado artículo para la venta y lo pongo a un determinado precio. Alguien me lo compra y me envía una transferencia, un comprobante, un talón de transferencia modificado con un monto mayor al que en teoría era el artículo. Se lo vendí por 1.000 pesos, me pone 10.000. O $1.000 en vez de pesos. Por eso. Y me dice, devolveme la plata porque me equivoqué, le erré a la moneda o le erré a la cuenta y demás. Entonces, ¿ahí qué hace la persona? La persona dice, bueno, no estoy viendo la plata acreditada porque hay demora, se acreditará después. Y yo le envío el dinero al atacante y esa transferencia claramente nunca llega. Claro. De esos hay montones y esos son bastante comunes y es una cosa que siguen. Inclusive hay veces que hay personas que envían los productos en los cuales vendieron antes que las transferencias se acrediten. Claro. Entonces ahí todavía es doble la pérdida, o sea, le envía dinero y encima le envía el producto. Claro. Esos también hay muchísimos, a veces hay detalles en los cuales uno puede ver en el propio comprobante, o sea que de repente la letra no coincide, que no coincide la hora, que no, hay detalles que uno los puede llegar a revisar, pero nuevamente hay que estar mirándolo con un poco más de atención. ¿Y qué pasa a nivel de la regulación? Quiero decir, a nivel penal, digamos, con este tipo de cosas. Hoy la regulación en Uruguay está actualizada lo suficiente como para poder reaccionar y castigar adecuadamente este tipo de delitos. A nivel de lo que es perspectiva de informático, yo te puedo comentar, o sea, que la ley 2327, o sea, que es la ley relativa a lo que es ciberdelitos, que se promulgó a fines del año pasado, incorpora el artículo 3º lo que tiene que ver con delitos de tinte económico. Entonces ahí inclusive quien se haga con credenciales, con contraseñas, con datos privados y que los utilice en provecho propio, provecho de terceros, provocando un perjuicio, ahí, o sea, está contemplado dentro de la ley de ciberdelitos. O sea, lo que tenemos acá siempre es una dificultad sobre todo para poder, primero, o sea, la persona que lo recibió ese delito, o sea, que fue víctima, tiene que denunciarlo para que justamente después se puedan activar los mecanismos, tanto con su entidad como directamente con la policía. Después ahí justamente empieza también el hecho de empezar a trabajar con rastrear los movimientos que se pueden haber tenido de dinero entre diferentes cuentas. Los atacantes generalmente se pueden hacer uso de lo que a veces se dice como las cuentas mulas, o sea, en el sentido de decir, bueno, transfiero una cuenta a otra cuenta a otra, generalmente en entidades diferentes para dificultar la trazabilidad del dinero. Entonces eso te dificulta muchísimo lo que es la trazabilidad, o sea, justamente ver a dónde fue el dinero y quiénes son los titulares o los posibles responsables. Y en general en esos tramos son cuentas robadas, entre medio, o cuentas, porque si no sería muy fácil detectar quién es el responsable. No, claro, o sea, generalmente te estás hablando de un uso ilícito de cuentas, o sea, lo que pasa, o sea, que ahí empezás, desde el momento que yo me di cuenta que fui víctima de una estafa, hasta el momento, o sea, que yo voy, notifico y empiezo a activar, o sea, los mecanismos, tenés un determinado plazo. Entonces ahí empezás a revisar y muchas veces, o sea, yo vengo, te quito dinero, lo transfiero a otra cuenta, de esa cuenta a otra, de esa cuenta a otra, de esa cuenta a otra, y la trazabilidad ahí se entra a perder. ¿Y qué hay atrás de esto? ¿Son organizaciones delictivas? ¿Dónde están? ¿Están en Uruguay? ¿Están en otros países? ¿A quién nos enfrentamos atrás? Mira, o sea, hoy por hoy, o sea, lo que te podría llegar a decir, o sea, que ves de todo. O sea, desde de repente personas que
que han hecho de esto, o sea, un modus operandi estándar, de repente organizaciones ya un poco más formadas, o sea, que ya están con otra estructura, digamos. O sea, tenés de los dos tipos. Tampoco podés decir que hayan X entidades que sean más golpeadas que otras. Es un problema general de la industria y, como decíamos, no es solamente en Uruguay, es un problema a nivel del mundo. Entonces, o sea, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? O sea, podemos cuidarnos nosotros, en el sentido de justamente tener esos mínimos recaudos a nivel de lo que es nuestro uso y nuestra relación con las diferentes entidades con las cuales trabajamos, y obviamente las entidades también, o sea, con lo que es la implementación de sus diferentes controles y demás, también protegen a sus socios y a sus clientes en ese sentido. Y hoy se está persiguiendo estos delitos. ¿Cómo viene, digamos, la capacidad de las autoridades para hacer valer justamente esa ley y esas penas que están vinculadas a este tipo de delitos? Y son delitos complejos, justamente por el hecho, o sea, de que en realidad, o sea, vos tenés distintos aspectos, o sea, orientados, por ejemplo, al hecho del secreto bancario, o sea, orientados también al hecho, o sea, de que hay veces que de repente hay personas que no los denuncian. Entonces, el hecho de que es una ley aparte bastante nueva, la ley de ciberdelitos, o sea, estamos hablando, o sea, que se promulgó en septiembre del año pasado. Entonces, la aplicación, o sea, entiendo que viene avanzando, pero, o sea, en el delito justamente informático hay gente que es muy hábil para borrar sus trazas. Que eso también es un problema a la hora de justamente empezar a perseguir. El hecho del uso, por ejemplo, de redes de acceso remoto, o sea, VPNs, el uso justamente de herramientas como puede ser Tor, que es una herramienta que se utiliza con propósitos de anonimización, y eso que dificulta la trazabilidad de la gente. O sea, son cosas que obviamente al momento de investigar esto también son un problema. ¿Y Uruguay tiene las herramientas, o el Estado uruguayo tiene las herramientas para, lograr de alguna manera hacer visibles esas pocas trazas que van quedando en materia tecnológica, o en ese sentido estamos un poco rezagados? Mira, si lo llevamos justamente a lo que hablamos a nivel de estadística, hay una percepción de que generalmente estamos un poco más atrás en lo que es la protección de esto. Si nosotros miramos a nivel de lo que es protección de infraestructuras en general, con los ataques que hemos tenido en los últimos días, y también, o sea, concuerdo con lo que estaba comentando, o sea, Mauro, en el sentido que tenemos una actitud a veces un poco más reactiva que proactiva en este sentido. Nosotros también vamos cambiando un poco en el sentido que estos ataques hasta hace un tiempo no era muy común verlos en la prensa. O sea, el hecho de tener, por ejemplo, 3, 4 ataques en una semana, en 2 semanas, no era algo que fuera bastante común. No quita que de repente no ocurrieran. O sea, porque también tenemos el detalle que puede ser que nosotros ahora nos enteremos y que antes, o sea, estaban ocurriendo y nosotros no nos enteramos, que hayamos mejorado el monitoreo que tenemos. O por el otro lado, o sea, que nosotros empecemos ahora a ser un poco más blanco de este tipo de grupos y este tipo de personas para que hagan sus actividades delictivas aquí en Uruguay. Hay un tema también, o sea, que como veíamos, o sea, no es muy sencillo, o sea, proteger todo esto, inclusive a nivel de lo que es en Uruguay, que, o sea, que tenemos mucha gente muy bancarizada, tenemos un tema que proteger y es un tema complejo que requiere la colaboración de todos. Y vos comentabas de las campañas que han hecho entre UNIT y Brow vinculados a este tema. ¿Hay algún material, alguna cuestión que los televidentes puedan consultar y seguir profundizando sobre estas cuestiones? Sí, nosotros en UNIT, o sea, ya tenemos ya un tiempo de lo que son capacitaciones en seguridad de la información y en ciberseguridad, o sea, principalmente orientadas a lo que son capacitaciones, por ejemplo, orientadas a la familia de normas 27000, a técnicos en ciberseguridad, o sea, tomadores de decisión en el rubro de especialista. Y en una colaboración justamente con el Banco República hicimos pequeñas cápsulas que están publicadas en las redes sociales, o sea que eso lo podemos compartir con la audiencia sin ningún tipo de problema. Si entran a las redes de UNIT y las redes del Banco República las van a encontrar, donde tenemos diferentes consejos para que puedan seguir y disminuir el riesgo de que puedan caer en una situación, una estafa de este estilo. Por ejemplo, utilizar celulares actualizados para poder acceder a las aplicaciones del banco, el hecho de no caer con correos electrónicos o llamadas que puedan tener cierto sentido de urgencia, el hecho de no reutilizar contraseñas, el habilitar segundo factor en la medida que sea posible. Y todo eso va orientado a que uno pueda disminuir el riesgo de caer en una situación, o sea, de incidente informático. Bueno, Joaquín, te quedamos muy agradecidos. Joaquín Pérez de UNIT. Y bueno, vamos seguramente a seguir contactándote para profundizar sobre estos temas. A la orden como siempre, muchas gracias.
Y nosotros seguimos, para el bloque que viene vamos a recibir a Ricardo Galarza y nos vamos a adentrar en cuestiones vinculadas con aranceles y todas estas medidas de protección que impuso el gobierno estadounidense y cómo representan un antes y un después para el comercio internacional y cómo nos dejan parados al país en materia de inserción. Los espero después de esta tanda.